Parte número 2. Entonces estamos viendo con el sermón quién es el Señor, quién es Jesús. Pero antes de eso estamos viendo a Juan, quién era Juan, ¿no? Antes de llegar. En el audio 3 vamos a ver quién era el Señor. Pero para eso vamos a ampliar un poco con el Mateo capítulo número 3, el versículo 1 al versículo número 11. Y vamos a ver que, no sé si me va tiempo a leerlo todo, pero voy a ir explicando por arriba, porque si no me va a dar tiempo. Mírenlo ustedes. Mateo 3, versículo a 3, del versículo 1 al 12. Vamos a ver que Juan aparece, Mateo dice que se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Acuerda? Él viene del desierto como Elías también andaba ahí. Es una referencia ahí. Diciendo la palabra convertíos. Yo no leí todo eso para ganar tiempo, si no me da tiempo, pero Mateo, acuérdese, capítulo 3, versículo 1 al 12. Dice, convertíos, dice él ahí. ¿Qué convertido qué? ¿Qué predicaba él? Convertidos, ¿por qué? Porque había una condenación. El hombre está muerto en delito y pecado, el Señor está irado. Vuélvanse de sus caminos. Ahora el hombre no puede, por supuesto, por eso debe clamar la salvación del Señor. Pero el mensaje le debe sonar como una atalaya dentro de su conciencia, que está mal. Entonces la condenación es inminente, viene ya, se viene acercando. Entonces la persona debe haber una conversión totalmente radical del corazón, no solamente de la mente, el corazón, la voluntad, los sentimientos, todo ha sido corrompido por el pecado. Un cambio de actitud, arrepentido, volverse hacia el Señor. Y eso es lo que dice. Y ese mensaje era medio parecido a Elías. En Primera de Reyes, creo que 18:27 dice así. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es de Dios, seguidle. Y si no, id en pos de los ídolos. Dice así. Entonces era parecido el mensaje, que se volvieran, no se jueguen con el Señor entre dos pensamientos, acá, mañana estoy allá, hoy lo escucho al Señor, qué linda la palabra. No claudiquen entre dos pensamientos, dice. Y era parecido, confrontaba, esta clase de predicación confronta, va a la raíz cancerígena del pecado y lo extrae, no puede dejar un poquito, debe ir ahí, y a la carne le molesta eso. La idea del arrepentimiento estaba ahí muy arraigada, o sea, con el verdadero evangelio. Es un genuino, cuando la persona siente un dolor por el pecado, que ha ofendido a un Dios santo y a su justicia, sabe que la persona está mal, no tanto por el castigo, la persona siente una resolución de querer romper con el pecado, sabe que no puede, entonces debe acudir a la cruz a confiar que Cristo venció. Entonces la conversión afecta no solo a las emociones, sino a la mente, a la voluntad, todo. Hay un cambio radical y eso solamente el hombre no puede hacerlo. Como el etíope pues no puede cambiar de color y el leopardo cambiar su mancha, el hombre no puede hacerlo. Entonces debe clamar. ¿Por qué? Dice Juan, porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 3, versículo 1 al 12 estoy leyendo. El reino de los cielos está cerca. Esto es amplio de explicar el reino de los cielos, pero para que lo puedan entender, el reino de los cielos empieza, vamos a decir, en los corazones. La persona debe preparar su corazón, no como ese mensaje fácil de entregarle al Señor con tu corazón. No es así. Primero para entregar, la persona debe convertirse, arar, como decían los profetas de antes, en Isaías, que dice, construir, preparad el camino, quitar los obstáculos, el camino de mi pueblo. Jeremías 4:3, hacer barbecho, o sea, arad para vosotros y no sembréis entre espinos. No podés sembrar la palabra de Dios entre espinos del pecado, como cardo, dice, entre cardo. Entonces hay que sacar eso. ¿Cómo es eso? Bueno, debemos clamar al Señor para que haga esa obra, porque nosotros, el hombre no puede hacerla por sí mismo. Entonces el reino de los cielos viene a morar Jesucristo adentro de los corazones, y para eso la persona debe pedirle que el Espíritu Santo venga a morar, que limpie, porque el hombre no puede. El hombre puede clamar nada más de donde está: Señor, ten misericordia de mí, hijo de David. Clamar, quizá el Señor se dé vuelta y aquí me están llamando tanto. Vas a escuchar muchas personas que dicen, échale fuera, no te vayas, no le escuches, sigue clamando. O como esa persona que se subió allá arriba del sicómoro y gritaba. O la señora que pedía tocarle el manto. Es necesario que clamemos por nuestros pecados. Que así, porque dice Isaías 35:5 que habrá una calzada, un camino que será llamado camino de santidad, y el mundo no transitará por él. Entonces es necesario
que la inmundicia, o sea, no esté por ahí, que las personas que nos volvamos. Y ese es el mensaje que Juan habla, que habló el profeta Isaías. Vos, uno que clama en el desierto, prepará el camino del Señor, enderezar su senda. Están nombrando Isaías 40, versículo 3 al 5, ahí, simbólicamente hablando. La venida, acuérdense que estaban volviendo del cautiverio ellos, y el Señor está diciendo que iba a volver con ellos, prepararse el camino, la procesión de los judíos que iban a arreglar, ellos iban a volver después de tantos años de cautiverio, si iba a cumplir la promesa que le había dado. Creo que era por el profeta Jeremías, no me quiero equivocar, pero que era 29:11 Jeremías, lo digo de memoria, no me acuerdo bien, pero ellos iban a volver después de 70 años. Acuérdense que Daniel después ora por eso, acordándose de esa palabra. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Pero Mateo, acá estamos viendo Mateo 3, versículo 1 al 12, aplica esa promesa ¿a qué? A este heraldo o precursor de qué era. Juan el Bautista. Juan el Bautista está diciendo, preparando el camino, porque acuérdense, el Señor estaba en el desierto, siendo tentado en ese momento. Y después iba a venir, entonces iba a irrumpir en esa liberación. Aparte, estaba el cumplimiento histórico y gramatical de Israel, pero iba a haber una promesa espiritual que era por medio del Señor Jesucristo, que lo iba a recibir. Así como ellos salían del cautiverio, nosotros vamos a ser liberados del pecado, vamos a ser liberados de Satanás, de las ataduras. Entonces, preparad el camino. La persona debe clamar para que haga. Entonces, Juan era el heraldo, va a ser el preparador del camino del Mesías que iba a venir. Él era la voz, el atalaya. Nunca vino cuando vino un rey, viene siempre alguien anunciando la llegada. Bueno, Juan era Bautista, era el que estaba anunciando, como dice Jeremías, mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras. Si en verdad decir justicia ahí. Entonces el hombre debe clamar, por eso el hombre no puede ser justo, debe clamar. ¿Por qué? Para que la venida, cuando Cristo venga, cuando Él entraba, y clamen misericordia. Entonces eso no solamente aceptar a Jesús en tu corazón, eso no es arrepentimiento, debe haber un cambio completo en la mente, en el corazón, y eso se llama regeneración. El hombre no puede hacerlo, debe clamar para poder que el Señor lo justifique. Nosotros no podemos ser como ellos que decían, no, nuestro padre es Abraham, nosotros no necesitamos, o como muchos dicen, no, yo tengo 20 años de cristianismo, pero no naciste de nuevo. No importa si cantás, si predicás, si alabás, lo que hagas. Lo importante es de verdad, ¿has nacido de nuevo? Y eso es lo importante, porque Juan el Bautista salía del desierto. El corazón en el desierto está inclinado totalmente al mal. Entonces la persona debe clamar en ese estado que está, preparar para ese reino, aunque el reino del que habla acá es más amplio. Juan tenía un vestido, ahí si vemos ahí, en Mateo lo describe, Mateo 3, con velo de camello. Era parecido a la obra simbólica del oficio profético que vemos que usaba ahí, que si lo vemos un poco Elías, era un poco parecido a ese simbolismo que tenía de Juan. Fíjese que la vestimenta y todo, a las personas no le importaba nada, lo vuelvo a repetir de nuevo. La persona no le importaba decir, ¿y este quién es? ¿De dónde sale este? No le importaba el mensaje. Nosotros no debemos arrepentirnos de nada, nosotros somos de la gran iglesia de tal lado. ¿Qué me venís con ese arrepentimiento? Entonces ofendía. Entonces empezó a salir a Jerusalén y a otros lados. Fíjese que los bautizaba, pero antes de muchas personas dicen, hay que bautizarlos, quiero bautizar a los hijos, quiero bautizar. Pero fíjese que lo que dice en el versículo número 6, que ellos debían confesar sus pecados. Un confesamiento debían decir, reconocer que eran pecadores. Entonces, vamos a ver que después Juan los confronta, que le dice camada de víboras, le dice. ¿Quién le enseñó a huir de la ira de Dios? O sea, camada de víboras. ¿Por qué huir de la ira de Dios, amado? Porque nosotros, Efesios 2:3 dice que éramos hijos de la ira de Dios. Cuando nosotros nacemos bajo la ira de Dios. Después vamos a ver en Juan 3:18 que dice que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Entonces, nosotros debemos, para dar ese amor, predicarle que Dios es amor, que es verdad, primero yo le predicarle que Dios está enojado. Entonces, la ira, ¿quién le enseñó a huir? Dice, haced fruto de arrepentimiento. Entonces, no solamente el arrepentimiento, dice, pues sí me arrepiento, sino que el lado negativo es arrepentirse, pero hay un lado positivo del arrepentimiento. ¿Cuál es? Es hacer fruto. Las cosas que yo no las hacía antes, no las haga más. Entonces, no solamente basta arrepentirme, el lado negativo, sino el lado positivo. Es hacer las cosas malas que hacía yo, empezar a enmendar eso.
Pues, entonces no solamente me arrepentí, sino cambiar. Entonces solamente cuando tenemos... ¿Por qué? Porque ellos decían, nuestros padres sabrán, dice, y estamos esto, hacemos aquello, y se justifica. No es eso. Pues dice, porque todo el árbol que no da buen fruto será cortado, dice ahí. Y habla del fuego en el versículo 3:11. Bueno, él decía que bautizaba en agua. Ese bautismo sabemos que no salva. Sabemos, porque primero de Pedro 3:11 dice que el bautismo que corresponde ahora a salvación solamente hablaba como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Pero dice que iba a venir otro que iba a bautizar con fuego. Dice, ahí, se refería, vamos a decir, con la purificación santificante que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones y purifica toda obra de maldad y la quema. Ahora cuando habla de ello, el fuego, para ellos que iban a ser quemados, habla del fuego del castigo, del fuego eterno. Podría hablar más sobre esto, sobre Mateo, pero no me va a dar el tiempo. Entonces voy a ir a Mateo 11, versículo 14, un poco apurado, con el tiempo que tengo. Mateo 11, versículo 14 dice así: porque a todos los profetas y la ley profetando hasta Juan, si queréis aceptarlo, él es el Elías que viene. Entonces Jesucristo, fíjese que decían que Elías era el Elías que iba a venir. Aunque fuimos que Juan, en el primer audio que estuve hablando, Juan decía de que no era el Elías. Ahora Jesucristo dice que sí. ¿Por qué es esto? Porque yo le vuelvo a explicar de nuevo. Él decía que no era el Elías en carne y hueso. Cristo lo que está diciendo, que vamos a decir que este predicador del arrepentimiento, que era Juan el Bautista, ¿qué era? Era el Elías, pero ¿qué era? Era el Elías en el espíritu del predicador, de predicar, que por medio de la fe en Jesucristo proclamaba los corazones. Él era lo que aparecía en Malaquías 4:5, que iba a hacer volver el corazón de los hijos de los padres. Él, por medio del arrepentimiento, el mensaje del arrepentimiento, nosotros hacemos volver el corazón de las personas que han sido creadas a la imagen de Dios hacia su Padre, o sea, Dios, aquello que, aunque Dios no es Padre de todo, pero sí es el Creador de todos. Entonces, el mensaje del arrepentimiento hace volver, como dice Malaquías 4:5, que iba a ser este precursor hacia Dios. Entonces, es una cuestión, vamos a decir, no solamente del mensaje de la mente, sino de la voluntad. En Juan, creo que 17:11, que era el último que tenía que hablar, antes de pasar al tercer audio, dice así: pero yo digo que Elías ya vino. ¿Cuándo vino esto? Porque en el versículo 11 y 12 de Mateo 17, siguiendo, dice, y respondió, dijo, Elías iba a venir, iba a restaurar todas las cosas, dice, ¿no? Y dice, pero yo digo que Elías ya vino. Entonces, ellos estaban confundidos, como muchos de ustedes pueden estar confundidos. Me mezclo, ¿qué es esto? Aquello. Imagínense los discípulos, están dando al Señor y ellos estaban confundidos. Señor, dando más fe, no entendían y estaban al lado del Señor. El Señor a veces se molestaba, ¿hasta cuánto tengo que estar con ustedes? No entendéis estas cosas, le decía el Señor. Entonces, fíjese que Elías ya vino, dice el Señor. ¿Cómo que había venido? Era Juan el Bautista. Ellos entendieron, si ustedes siguen el relato ahí, dice que no le reconocieron y trataron como quisieron. Bueno, entonces en el versículo 13 del versículo 17-13 de Mateo dice, entonces los discípulos entendieron que le estaba hablando de Juan el Bautista. ¿Qué era Juan el Bautista? Bueno, a ver cómo lo voy a ver más despacio. Cuando fueron enviados estos a Jerusalén, vas a decir, lo de Jerusalén, los sacerdotes levitas hacia Juan, ¿te acuerdas que en el primer audio estuve hablando, preguntaba quién era? Entonces, ¿qué sucede? Le preguntaron quién era él. Entonces, acuérdense que él era un precursor que estaba preparando el camino. ¿Para qué? Para el propio ministerio del Señor Jesucristo. Cristo acá lo reconoce en Juan 17, versículo 11. Elías ya vino, o sea, el Espíritu que iba a predicar. Si querés recibirlo, dice ahí. Bueno, era, vamos a decir, aquel niño prometido, o sea, que iba a venir. ¿Por qué en el Espíritu? ¿De dónde lo sacás, Daniel? Bueno, en Lucas 1:17 dice así, la promesa que se le da al ángel, ¿te acuerdas al Padre? Que dice así, e irá delante de él, o sea, al padre de Juan Bautista, cuando él entra en el lugar, en el santuario, dice, e irá delante de él en el espíritu, escuche esta palabra, en el espíritu y poder del Elías, no que el Elías. Juan el Bautista le dice la promesa en Lucas 1:17, tu hijo va a ir en el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos. Y así preparar
para el Señor un dispuesto pueblo bien, un pueblo bien dispuesto. Entonces, ¿cuál era la misión de Juan el Bautista? Lucas 1:17, cuando dice el ángel al padre de Juan el Bautista, la misión era que el poder del predicador, del Elías, que iba a confrontar, ningún Elías, ningún Jeremías iba al pueblo, porque ellos iban al mismo pueblo, como decía, a la misma iglesia, a los que se decían cristianos, iban los profetas. ¿Y qué le decía? No, amados, sigan así que Jesús los ama. Y tiene un gran plan para ustedes, Dios murió por todos y... No, fíjese cuando venía las sandalias de un profeta, todos estaban así. ¿Por qué? Porque él venía a decir, así dice el Señor, no le importaban. Isaías fue aserrado. Muchos de ellos murieron, amado. El Señor hizo hacer muchas cosas vergonzosas. Uno de ellos creo que Elías andaba con la cola en el aire durante años. Uno tuvo que comer estiércol. No sé si, no sabemos en la Biblia si era de él o de él. Le hizo hacer mucho. Uno le hizo casar con una mujer adúltera para mostrarle cómo era en su pueblo. Entonces, fíjese, no era un profeta así del amor como hoy, de estas cosas que vemos. No es así. Él iba a hacer volver los corazones de la persona. Él es el que iba a hacer por el mensaje del arrepentimiento para preparar quién era. Y bueno, ellos querían saber quién era. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que estás predicando estas cosas? No sabemos. Entonces pensaban que él era, vamos a decir, el Mesías, que estaba por venir. Y por eso buscaban saber, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y eso es lo que vamos a ver en el tercer audio. Aquellas personas que estaban buscando en el día, que él no, vamos a decir que no, Juan el Bautista no era que ellos estaban buscando, sino quién era. Uno que está en medio de vosotros, pero ustedes no le conocéis. ¿Cuál es la palabra conocéis? La palabra es no teniendo relación, no conocéis. Me dicen mucho, Daniel, ¿lo conocés? Daniel, sí, lo conozco, pero ¿qué de vista? Ahora no me conocen a mí, vamos a decir, teniendo una relación, como Adán y Eva, que dice, conoció, no dice que con mucho gusto, Eva, ¿cómo andás? No, conocerla en la Biblia tiene la idea de una relación. Ustedes no le conocen, ustedes no tienen relación con él. Vamos a pasar el audio número 3.